Pues buenos días a todos. Pues hoy vamos a continuar con la siguiente sesión de la miseria de la filosofía. En este caso son la segunda y la tercera parte del ya segundo capítulo, la división del trabajo y las máquinas, y la competencia y el monopolio. Para esta sesión, un poco por también ser riguroso siguiendo el hilo del esto y también un poco por aburrimiento, me he leído las partes que critica más de esta sesión y alguna otra cosa más. Así que, aunque no esté Sergio, pues se le será asignado otro abogado de oficio cuando pues sea correspondiente y de recibo. Aunque ya os adelanto que, en mi opinión, mi cliente, la verdad, que lo tiene bastante difícil para que se reduzca la pena, quitando algunos casos muy concretos. Principalmente porque, bueno, como a modo de síntesis, pues la tesis de la división del trabajo, de que es que las máquinas son como una especie de antítesis o como una especie de contraparte de la visión del trabajo, porque es como la rearticulación de todas las fuerzas humanas. Pues bueno, hoy en día, con todo el desarrollo de la industria moderna, el taylorismo, el fordismo, etcétera, etcétera, pues digamos que no ha envejecido muy mal, o sea, muy bien. Y la competencia y el monopolio, pues hombre, pues es un capítulo, una crítica que se le hace a Proudhon, pero también es una crítica que se podría hacer a Milton Friedman perfectamente. Entonces, pues digamos que yo creo que tampoco ha envejecido muy bien. Entonces, una vez que ya un poco se ha hecho así la introducción, pues pasamos con el primer apartado, que son el paginado. El paginado es, como siempre, de las que está en Drive. Es posible que algún paginado me haya colado, porque yo tengo tradición, entonces la traducción es la misma, pero el paginado no, entonces igual se me ha traspapelado algún número, pero bueno, sin más, o sea, está ahí la referencia. Entonces, pues lo primero que habría que clarificar es qué es la división de trabajo como categoría. Y yo creo que, en general, el capítulo empieza pues con el lado bueno de la división de trabajo, el lado malo, el problema a resolver. Y yo creo que aquí hay una cosa que es bastante importante y que yo creo que es bastante importante, por un lado, para entender a Proudhon, pero también, por otro lado, para entender bien cuál es la crítica que le hace Marx a Proudhon, que yo creo que no se ha comentado en ninguna de las otras sesiones, aunque a lo mejor sí, que son dos cuestiones. Yo creo que la primera cuestión es una cosa muy simple, que es que hay que preguntarse qué es Proudhon. Y nótese el qué es, no quién es. Si, por así decirlo, nosotros admitimos o tenemos claro que Smith, por ejemplo, es la cristalización de la conciencia burguesa en cierta forma, pues de cuando está en un apogeo revolucionario, entonces por eso tiene ciertas declaraciones pues, con respecto a los sectores parasitarios, como que se lo encuentran, los economistas posteriores no, etcétera, etcétera, pues Proudhon es lo mismo. Proudhon es la cristalización de ciertas clases sociales que, con consciente o conscientemente, pues se alinean de cierta manera. Esto, evidentemente, no quiere decir que sea una negación total y absoluta pues, de la libre albedrío relativo que puedan tener los sujetos. Pero sí que es verdad que en este caso a Proudhon lo que le pasa es que es la cristalización de la conciencia de esos pequeños artesanos, esos pequeños propietarios rurales que se están proletarizando. Y en ese sentido también, tal y como vimos el año pasado en la sesión del partido, esas clases sociales, por lo general, no son clases sociales capaces de tener una agenda propia, una agenda entendida en términos absolutos como la pueden tener el proletario de la burguesía. Entonces, por eso, en general, todo su marco y toda su propuesta política le lleva al marco que desarrolla, que es como no puede tener agencia propia, simplemente se dedica como a ver cuáles son las ventajas, los inconvenientes, intenta llegar a un equilibrio entre esas cosas. Luego, en el ámbito político se podría decir que lleva también a políticas reformistas, exceptuando a lo mejor ya en sus últimos años, ¿no? Pero en cuanto a marco, lo que le lleva es, todo esto lo que le lleva es a desarrollar una cosa que no sé hasta qué punto Proudhon lo define nominalmente, pero yo creo que más bien es que anarquistas posteriores le ponen nombre, pero que es la dialéctica serial. ¿Y qué es la dialéctica serial? La dialéctica serial sería una especie de dialéctica, por eso Proudhon, cuando habla de la dialéctica de Proudhon, habla de la dialéctica de Proudhon, no habla de la dialéctica de Hegel, ni de los hegelianos, ni de Feuerbach, ni de no sé quién, en el que habría como una especie de elementos antagónicos, de antinomias,
que tienen autonomía relativa los unos a los otros y como tienen autonomía relativa los unos de los otros, no son sintetizables, es decir, no se pueden reducir, son irreductibles. ¿Qué pasa en ese sentido con esos elementos? Que esos elementos se dividen por géneros, por series, por especies, que son los que interactúan entre sí. Y en este sentido, ¿cuál sería el motor precisamente que hace que se muevan esos elementos? La tendencia a ese equilibrio, a ese lado bueno, ese lado malo, ver qué es esto e entender cómo es equilibrio. Como por ejemplo luego dice, pues entre la competencia, en el monopolio, la división del trabajo y las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, aquí ya se ve una diferencia bastante grande metodológicamente. Para Marx, el motor es la propia contradicción inmanente de la cosa que se va superando. En cambio, en Proudhon es, digamos, lo contrario. O sea, la contradicción no es, o sea, sí son cuestiones contradictorias, pero porque tienden a un equilibrio, tienden como un estado, por así decirlo, de en términos físicos, de mínima energía, ¿no? Entonces, pues todo esto en general yo creo que es importante, pues un poco para entender un poco por dónde viene la crítica de Marx. Y de hecho también esto también lo apunta Marx al final de este capítulo, sin adelantarme, dice, bueno, que al final pues Proudhon pues, reproduce esa ideología de pequeño burgués. Entonces, una vez establecido esto a grandes rasgos, tendríamos que ver, y también hilándolo como por ejemplo, yo creo en contraposición a lo que se dijo en la primera sesión, de que, bueno, de que Proudhon, que sí había una génesis histórica de la división del trabajo y que, bueno, al fin y al cabo no están diciendo cosas tan diferentes, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es así. Yo creo que aquí en estas páginas se ve claramente, y aparte de verse claramente, o sea, hay bastantes diferencias sustanciales. Entonces, no es una cuestión de ni que Marx le esté manipulando, ni una inquina personal con Marx, ni que, bueno, resulta que igual es lo peor, me parecería de todo, de tener una postura ecléctica y decir, no, es que al final no están diciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Una cosa también muy, muy de izquierdas en ese sentido, de, no, si es que al final están haciendo lo mismo, vamos a entendernos todos y ser una comuna hippie maravillosa. ¿Cuál es la cuestión? Que para Proudhon la división de trabajo, tal y como dice Marx, es una ley eterna, es una cualidad, por así decirlo, la histórica propia, pues sí, evidentemente se genera del trabajo, porque si no hay trabajo, no hay trabajo que dividir, ¿no? Pero es una ley inmanente del trabajo como tal, que el trabajo, pues por eficiencia económica, etcétera, etcétera, pues tiende a dividirse. Por ejemplo, aparte de la cita que pone el propio Proudhon, o sea, propio Marx, que no pone ninguna cita, yo sí he escogido una cita del Proudhon que dice así. Así, reproduciéndose la antinomia del valor en la ley de la división del trabajo, y aquí, bueno, dice bla, bla, no sé qué, porque es todo el origen de la miseria y la riqueza, dice algo así. Dice, he aquí la fórmula de esta nueva ley del antagonismo, a la que le demos las dos más antiguas enfermedades de la civilización, la aristocracia obrera y el proletariado. Esto también es una cosa que yo he remarcado porque, bueno, igual hablar de proletariado, estamos hablando de que la ley de la división del trabajo es una cosa que parte del propio trabajo, decir que igual el proletariado y la aristocracia en no sé qué tiempo, incluso, o sea, ya no solo en lo que se suele denominar como comunismo primitivo, ¿no? Pero, o sea, yo qué sé, en Persia en el año 200 a.C., pues igual el proletariado es un poco un anacronismo. Continúa así. El trabajo con dividirse según la ley que le es propia y que constituye la primera condición de su fecundidad. Termina por negar sus propios fines y se destruye a sí mismo. En otros términos, la división, sin la cual no hay progreso, ni riqueza, ni igualdad, subalterniza al obrero y hace imposible la igualdad nociva, la riqueza e inútil la inteligencia. Que aquí, bueno, también sé un poco lo que he explicado antes, ¿no? Pero para Proudhon, la división del trabajo es como una especie de ley inmanente, eterna, que flota a lo largo del tiempo. Lo de flota, evidentemente, es una manera de hablar, pero que es inherente a eso, al propio hecho de que exista trabajo. O sea, pues como que luego lo dirá, como la competencia que es inherente a la propia naturaleza del ser humano. Y aquí pues Marx dice, pues la historia, lamentablemente o por suerte, pues no procede de un modo tan categórico. Y aquí a mí me parece que es importante porque dentro de que a mí, pues bueno, a mí no soy especialmente fan de este texto, sí que me parece que en estos apartados empieza a desarrollar muy fuertemente o empieza a desarrollar con muchas notaciones muy grandes lo que pues luego se llama o se puede denominar como materialismo histórico, es decir, cómo se procede a esa génesis de esas incluso categorías o de esa formalmente o históricamente. Entonces, pues eso, a mí me parece interesante en ese sentido.
luego continúa así. Esto aquí, este es un pequeño interludio, prometo que cogerá ritmo. Proudhon vuelve un poco con su retórica, ¿no? Que dice que todos los economistas pues, han señalado las ventajas y los inconvenientes, pero que, bueno, que sobre todo se han quedado pues, con las ventajas de la división de trabajo y ignoran un poco los inconvenientes, y pues Marx dice que esto no es así. Y cita a muchos economistas pues, diciendo, bueno, esto estaba claro pues, desde los tiempos de Matusalén. Yo he recuperado dos citas que a mí me han parecido muy importantes. La primera es la de Smith, hablando de la división de trabajo, dice algo así como: en realidad la diferencia de talentos naturales entre los individuos es mucho menor de lo que creemos. Estas disposiciones tan diferentes que parecen distinguir a las personas de diversas profesiones cuando llegan a la edad madura no son tanto la causa como el efecto de la división de trabajo. Y luego está la cita que es también de Smith, aunque Marx no la pone como cita, que es: la diferencia inicial entre un mozo de cuadra y un filósofo es menor que la que existe entre un mastín y un galgo. El abismo lo ha abierto a la división de trabajo. Y a mí me parece que es una frase muy simple, pero que condensa una cantidad de contenido y una cantidad de proceder metodológico enorme, porque con esto que nos está diciendo, pues se puede aplicar a la división de trabajo, pero a todo. Nos está diciendo que las diferencias supuestamente biológicas, ya sean para justificar el hecho de que, por ejemplo, la reproducción, ahora que está cerca el 8 de marzo, para justificar, por ejemplo, que la reproducción social o las tareas de cuidados tienen que recaer sobre las mujeres, es por no sé qué mierda biológica que me invento. No, eso no es así. Eso es porque la división del trabajo, el ser humano es un ser social y por los mecanismos que se ha reproducido, ha decidido, entre comillas, lo he decidido, o se ha instaurado ese tipo específico de reproducción social. No es por una naturalización o una biologización de los atributos humanos. Lo cual también esto viene a explicar pues la idea esta que se ha comentado yo creo que muchas veces, pero también por otro lado, de que es de que a diferencia de, por ejemplo, lo que dice Proudhon, que esto está en la primera en cuanto empieza, que dice: considera en su esencia la división del trabajo es el modo de realizar la igualdad de condiciones y de inteligencias, es decir, que toma el trabajo como la condición natural, ¿no? Dice, claro, pues cada uno tiene capacidades diferentes, ¿no? Entonces, claro, Mozart sabe tocar muy bien el piano, entonces toca el piano. Y dice, claro, pues es la manera en la que se reparte eso. Marx dice precisamente lo contrario, es Mozart precisamente puede ser Mozart porque hay una división de trabajo que le permite ser Mozart. No sé si me explico. Y luego la siguiente, que también me parece muy interesante, que me parece que aunque igual esto todavía no está tan explícito, pero que está esa idea un poco de que, claro, de que el ser humano crea la máquina, entonces se podría pensar que el humano usa la máquina, ¿no? Pero llega un momento que en el Capital que dice, es que la máquina literalmente consume, ¿no? O sea, consume trabajo vivo. Que es cuando cita a Ferguson, ¿no? Y Ferguson dice algo así, como: en la manufactura, la perfección consiste en poder prescindir de la capacidad intelectual, de manera que sin un esfuerzo mental, el taller pueda ser considerado como una máquina cuyas partes son seres humanos. Es decir, que la máquina se vuelve, por así decirlo, el sujeto activo dentro del proceso productivo y el humano se vuelve el objeto, se vuelve como una materia prima que consume la máquina. No, pues sí, sigue con más citas, etcétera, etcétera, pero a mí no me han parecido tampoco muy relevantes. Luego, pues continúa con una cita de que es, por así decirlo, para justificar porque hay una diferencia en ese salario, pero antes de esa diferencia de ese salario, aquí hay una cosa que sí es verdad que a mí me parece que es una crítica bastante acertada, que es una continua en todo el texto, a diferencia de lo que hace Marx, por ejemplo, en El Capital o en otros textos, o en este mismo texto, de que pues ve cuál es la génesis específica, pues yo qué sé, de la división de trabajo de la fábrica en Inglaterra o en Roma o en no sé dónde. No, parte como abstractamente, ¿no?, de la división del trabajo y parte, pues eso, pues compara algunas veces, pues yo qué sé, cómo era la división del trabajo en la Edad Media y cómo es modernamente y hace como una historia especie comparada. Pero claro, no es simplemente una comparativa en ese sentido objetiva, o sea, es una también marcado de nuevo precisamente por cómo se alinean esas clases sociales inconscientemente, porque siempre tiene una preponderancia, también cuando habla, que eso lo veremos luego, a las máquinas, a el hecho de la máquina o la división de trabajo, lo que degrada al trabajador es como que le degrada espiritualmente, ¿no? Porque se ha perdido esa artesanía en la que como se especializaba en eso, entonces hacía ahí como, aunque tardase más, hacía como, pues que tiene como una esencia, ¿no? Lo que se fabricaba,
la que se impregnaba las cualidades del trabajador, como que degrada el trabajo intelectual. Entonces siempre es esa historia comparada, que es una constante, yo creo que muchas veces se presenta como una apología del trabajo artesanal, ¿no? O sea, pues porque para Proudhon ese trabajo artesanal supone una habilidad, un intelecto superior que al trabajo automatizado no. Entonces, para justificar esto, Proudhon lo que plantea es un falso paralogismo. Un paralogismo es un falso silogismo y un silogismo es pues, una concatenación de tres conclusiones lógicas, pues la cual sigue la una de la otra. En el cual, pues, el primer punto sería que la prolongación de la jornada es inversa a la suma de las fuerzas intelectuales. Pero claro, como la duración de la jornada no puede ser eterna, pues se compensa en el precio del trabajo. Entonces, pues por lo tanto es necesario reducir el precio de la jornada. O sea que de esa manera está justificando por qué los trabajos menos cualificados pues, se cobran menos. Esto, pues Marx le dará posteriormente la vuelta, ¿no? Porque al final la fuerza de trabajo también es una mercancía, entonces el valor de esa mercancía, fuerza de trabajo, es lo que cuesta producirla y no todas las fuerzas de trabajo cuestan producirla lo mismo. O sea, es decir, no es una cuestión de intelectualidad, sino materialmente lo que cuesta reproducir esa fuerza de trabajo. Entonces, pues bueno, aquí hay una cosa que también he apuntado que me ha hecho bastante gracia porque Proudhon dice, la conciencia universal no mide por el mismo rasero el trabajo de un contramaestre y el de un peón. Entonces aquí Marx hace una especie de chanza, ¿no? En la que se preguntará, esa pregunta, ¿está incluida el alma del señor Proudhon en la conciencia universal? Y aquí Proudhon la nota en plan, vamos, señor Marx, está usted actuando de mala fe y ya sabe que no me refiero a eso. Pero claro, yo le respondo a Proudhon, vamos, señor Proudhon, está usted actuando de mala fe porque ya sabe, Marx, la crítica que te está haciendo cuando se refiere al alma, no se está refiriendo a simplemente, como le está diciendo, no, es que es usted un creyente de Dios, un apóstol que nos viene a enjatildar, sino precisamente lo que le está diciendo, está apuntando es, ¿qué es la conciencia universal? Aún así, de todos modos, que el pregunte por el alma no es casualidad, porque la conciencia universal, en filosofía de la miseria, sí, se me entienden los dos, siempre que es citada, o la razón universal, siempre que se aparece como término, se pone siempre junto a, en plan, no, porque los oráculos, la conciencia universal representa como, hay como una especie de juego de contraposición entre conciencia universal y Dios. Entonces, claro, aquí cabría preguntarse qué es la conciencia universal, porque podríamos entender, bueno, es que a lo mejor se refiere, dicho de otra manera, ¿no? Porque al final están diciendo lo mismo a esa especie de dominación unipersonal del capital que establece los precios por encima de la voluntad de los hombres. Yo creo que no va por ahí, yo creo que más bien va, pues, por una especie de o Dios ideal, no en mayúscula, sino en minúscula, o por el concepto de Geist, de espíritu, de Hegel. Aún así, a mí aclarar esto no me parece trivial en ese sentido, porque sí que es verdad que, por ejemplo, y siguiendo las dos citas que están puestas aquí, para Proudhon parece bastante evidente, así como para Marx no, para Marx el sistema es monista, o sea, que las ideas son una forma específica de la materia o una forma que se organiza la materia. Para Proudhon, aparentemente, o yo por lo menos por lo que he leído, no está tan claro, porque al principio, o sea, esto está fuera de los capítulos que más cita, dice algo así como, hablando sobre el valor o debatiendo sobre el valor con los economistas, dice, para nosotros, al contrario, los hechos no son materia, porque no sabemos lo que esa palabra significa, sino manifestaciones visibles de ideas invisibles. Y luego continúa, creo que esto es el siguiente párrafo. Todo conocimiento se entiende ante un misterio. Lo son, por ejemplo, en la materia y el espíritu, que admitimos que son dos esencias desconocidas. Y aparentemente hay algo no material por ahí que no sabemos, bueno, a lo mejor luego se justifica y dice que es material. Lo desconozco, pero a mí, o sea, me parece una duda que lejos de actuar de mala fe me parece que es bastante razonada. Y luego continúo con las máquinas, que aquí esto yo creo que es lo que ha envejecido ciertamente mal. Dice, la introducción de las máquinas en la industria se realiza en oposición a la ley de la división del trabajo. Entonces plantea que las máquinas estas son una especie de contraposición a la división de trabajo. ¿Y por qué lo dice? Pues por lo que he dicho antes, ¿no? Porque la división de trabajo había separado de las facultades humanas y las máquinas pues lo reúnen. Esto, pues, bueno, igual lo podemos debatir luego, pero yo creo que no es ni necesario ni discutirlo. O sea, insisto, se ha visto con la claridad de los hechos cómo se ha desarrollado en la industria moderna. Precisamente la máquina no es lo contrario de la división de trabajo, sino precisamente su máximo exponente. Pero claro, como siempre en Proudhon, pues todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la cuestión es no coger los extremos, porque los extremos se tocan, hay que darse en el punto medio. O no, pero bueno, esto es una pequeña chanza, esto da igual. Tiene su parte buena y su parte mala.
Su parte buena es esa, también sería, al igual que pasa con Marx, ¿no? Que hasta cierto punto la máquina es el símbolo de libertad humana, la insignia de nuestro dominio sobre la naturaleza, el atributo de nuestro poder, la expresión de nuestro derecho, el emblema de nuestra personalidad. Esta cita no la cita Marx, está simplemente en filosofía de la miseria. Pero también tiene su parte mala, ¿no? O sea, quiero decirte, pues sí, es la reunificación de la división de trabajo, nos permite esto también sobre la naturaleza, pero tiene su parte mala. ¿Cuál es la parte mala? Que le da un amo al trabajador. Pero, insisto, respecto a qué le da un amo, no le da un amo al obrero abstracto, le da un amo en contraposición a la relación productiva que inconsciente o conscientemente está defendiendo Proudhon, que es la relación productiva del pequeño artesano, del pequeño propietario, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es degrada al trabajador dándole un amo, pero siempre en contraposición a eso. Y luego que también aquí hay una frase que me parece muy interesante, también con respecto a una cosa que comentamos, que no está grabada en la sesión, pero que comentamos al salir de la sesión, que es una frase que dice, las máquinas, de Marx, me refiero, no constituyen una categoría económica, como tampoco el buey que tira del arado. Las máquinas no son más que una fuerza productiva. La fábrica moderna, basada en el empleo de las máquinas, es una relación social de producción, una categoría económica. A mí me parece interesante por dos cosas. Primero, por el contenido en sí, que es decir, la máquina es una cosa, ¿no? O sea, quiere decir que no es una relación social, no, o sea, bueno, es una relación social como se produce, ¿no? En el contexto de se produce, pero la máquina simplemente es un instrumento, por así decirlo. Y luego también aparte me parece interesante en el sentido de que se ve esto hilando con lo que es una máquina o no, el hecho de que un animal, a diferencia del ser humano, lo que es una máquina para el capital. O sea, de un animal no se puede extraer plusvalía, porque para ser posible extraer plusvalía, lo que tiene que pasar es que haya una especificidad. Es un trabajo que se emplea, ya sea un trabajo de la máquina, que sea un trabajo abstracto que se cristaliza en una forma concreta. No es posible extraer una plusvalía de una cosa que solo es posible hacer trabajo concreto, porque si solo pudiera hacer ese trabajo concreto, no sería capaz, o sea, no serías, o sea, la máquina tiene un coste de producción que se amortiza y se gasta, no crea valor nuevo. Y lo que crea valor nuevo ahí es el trabajo que se extrae de los trabajadores. Y luego, pues continúa también, o sea, hilando con esto, ¿no? Pues con las Robinsonadas. Que a mí hay también una cosa que me hace bastante gracia, también hilando con cuestiones que se comentaron en la primera sesión, y no me quiero simplemente tematuar con la primera sesión, pero bueno, me parece interesante por contraposición, porque creo que hay una cita muy parecida, que aquí el señor Proudhon, como dice Marx, ofrece una genealogía extraordinariamente interesante para demostrar cómo la fábrica ha nacido de la visión del trabajo y el asalariado de la fábrica. Y aquí sí, pues ya una vez especificado cuáles son las diferencias, cómo entiende Marx la división del trabajo, cómo se genera o cómo lo desarrolla después, cómo lo entiende Proudhon, cómo lo entiende todo esto. Para Proudhon observar cómo se genera esto, la explicación en el texto es exactamente lo que pone Marx. O sea, vamos a explicar genealógicamente cómo se crea el trabajo asalariado, las máquinas, cómo hacen, qué es esto. Y empieza, un hombre observa, y lo explica así, o sea, lo dice así, y sigue, pum, 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 hasta que llega al quinto punto. Y dice 3 o 4 cosas más, que creo que cita algún economista, y lo acaba ahí. Y no dice nada más. O sea, esa es la genealogía histórica del trabajo asalariado según las máquinas de división de trabajos para Proudhon, al menos en ese apartado, o en ese contexto. Que, pues bueno, de nuevo, pues son robinsonadas de la que, pues bueno, a veces siempre se tiende, incluso a veces yo creo que el propio Marx tiende de manera explicativa, incluso en el Capital se puede considerar una robinsonada, ¿no? Cuando dice, no, porque tengo no sé cuántas varas de lienzo que cambio por esto, pues, bueno, es una robinsonada, ¿no? La gente no cambia exactamente. Pero bueno, se pueden ser robinsonadas, pero claro, la cuestión no es que de modo expositivo sea una robinsonada, sino que analíticamente sea así o no. Eso sería otra cuestión. Continuando con esto, pues también, claro, pues la división de trabajo, pues desde el punto de vista histórico y económico, pues también establece un principio de una autoridad y tiene ese principio de autoridad con la propia sociedad. Y aquí lo que Marx apunta es que, pues que en la sociedad también existe una división del trabajo, pues propia del esta, pero que no tiene por qué ser lo mismo. O sea, la división de trabajo que está en la fábrica no es la misma división de trabajo que está en la sociedad. Evidentemente no son dos esferas estancas, son dos esferas pues, que se relacionan y se interactúan mutuamente, porque precisamente la sociedad, en ese sentido,
Orogarchaile que abarca todo, y la fábrica pues tiene sus cualidades específicas. Pero lo que aquí plantea Marx es que, por ejemplo, en el caso moderno, dice, mientras en el interior de la fábrica moderna la división del trabajo está minuciosamente reglamentada por la autoridad del empresario, la sociedad moderna no posee para distribuir el trabajo más regla, más autoridad que la libre concurrencia. Es decir, en la sociedad, precisamente, en la sociedad moderna, mientras que en la fábrica hay una planificación totalmente racional de la economía, el intercambio que se hace, no por querer, sino por necesidad de relacionarnos mediante las mercancías, se hace bajo pues, bueno, lo que se denomina posteriormente como la anarquía de la producción. En ese sentido, siguiendo con ese sentido, a mí me parece que aquí plantea una cuestión también interesante, aparte de que la autoridad en el taller de la sociedad está en razón inversa, una cuestión que aunque no lo formaliza así, y aunque tampoco sea muy partidario de esto, que no me gusta, la famosa estructura y superestructura que aparece en un prólogo y que ha sido manidísima, y que yo no soy especialmente fan de utilizar el término estructura y superestructura, pero bueno, que se ve el contenido fuera de cómo se pueda luego llegar a expresar el contenido de esto. Y esto aquí también se expresa, porque dice: bajo el régimen patriarcal, bajo el régimen de estas castas, bajo el régimen feudal y corporativo, existía división del trabajo en la sociedad entera según reglas fijas. ¿Establecía esas reglas un legislador? No. Nacidas primeramente de las condiciones de la producción material, solo mucho más tarde fueron erigidas leyes. Así, estas diversas formas de división del trabajo pasaron a ser la base de las distintas formas de organización social. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues, en cierta manera, es cómo se refleja ese contenido de estructura y superestructura. Es decir, que las leyes, el Estado, la religión, aunque son cosas que interactúan también entre esas dos y específicamente e históricamente se determinan de manera específica y de manera concreta, lo que prepondera siempre por encima de una especie de cultura abstracta que pueda ser totalmente independiente de lo demás es cómo se reproduce la sociedad materialmente. Y que eso es lo que va a determinarlo posteriormente: las leyes, el Estado, la moral, etcétera, etcétera. Y pues aquí comienza más con un poco, yo creo, explayando cómo se genera la fábrica y dando ciertos retazos, ¿no?, de lo que yo creo que luego posteriormente se podría entender como materialismo histórico, incluso cosas que yo creo que luego aparecen en el Capital y entonces de manera más desarrolladas o así, ¿no?, pero que se ven claramente. Entonces, primero lo que dice Marx es: ¿cómo ha nacido la fábrica? Pues lo que dice es: hay que examinar cómo se desarrolla la industria manufacturera, cómo se desarrolla la industria manufacturera, que propiamente dicha todavía no es moderna, pero que todavía no es la industria manufacturera gremial de la Edad Media. Y entonces, en ese sentido, para este surgimiento plantea como tres condiciones o tres cuestiones que son indispensables. Por un lado, pues la acumulación de capital facilitada por el descubrimiento de América e importación de los metales preciosos, es decir, que para que se pueda predominar esa circulación, o sea, para que se pueda llegar a acumular cierta cantidad de dinero, que no sea simplemente una manera de circulatoria, o sea, para que se pueda invertir. Yo creo que en ese sentido, aunque no lo formalice así, se puede entender de otra manera, evidentemente, que pueda haber suficiente D para que D se pueda acumular y no sea simplemente un medio de circulación, es decir, para que se pueda transponer el MDM a DMD' siguiendo ese esquema formal, aunque bueno, esto no tiene por qué ser así en ningún caso, o sea, igual es simplemente una interpretación que la hago yo porque no lo especifica. Por otro lado, pues que se tiene que aumentar las mercancías puestas en circulación, entonces en ese sentido pues dice, pues bueno, el comercio aumenta, pues se expande, porque el capital al final necesita, para que se desarrolle como tal, tiene esa tendencia pues a cada vez a acumular más espacio, cada vez a acumular más, ya no solo espacios geográficos, ¿no?, sino, pues eso, esto también por ejemplo se comentó en una sesión, ¿no?, pues incluso pues los espacios ya no solo materiales, ¿no?, sino en plan sentimentales, que pues capaz de comprar el amor verdadero, el cariño verdadero, creo que dice. Eso creo que él se comenta en la sesión que presentó Pello, pero que se tiene que aumentar por propia necesidad, pues ese aumento de circunstancias. Y luego, básicamente lo que describe es la acumulación originaria, o sea, dice pues que el licenciamiento de numerosos séquitos feudales, pues que básicamente convierten ahí
pues un vagabundeo constante durante esa época, y que precisamente, aunque aquí no lo dice, pues mediante leyes en contra de la mendicidad, etcétera, etcétera, todos esos vagabundos que provienen de ese licenciamiento de los numerosos éditos feudales son obligados a vender su fuerza de trabajo, junto con pues todos los campesinos también que provienen todo ese éxodo rural a las ciudades, que pues, son expulsados continuamente del campo pues, debido pues, a ese parcelamiento y arancelamiento. Esto, pues, en cuanto al desarrollo de la industria manufacturera moderna. En cuanto a génesis del capital como tal, esto creo que lo hemos comentado alguna vez, pero aunque sea una frase muy manida y polémica, porque hay debate en torno a si el capitalismo como tal, porque históricamente siempre se ha dicho que empieza en la ciudad, y pues hay algunos que plantean que en realidad inicia en el campo y que luego esas relaciones se exportan a la ciudad. Bueno, pero siguiendo con esto, ¿no? En cualquier caso, lo que plantea Marx es que entonces lo que ocurre es que lo que se transforma en el jefe del taller moderno no es el antiguo jefe comerciante, sino que pues no es el maestro de gremios, perdón, sino es el comerciante. Y siguiendo, como génesis de dónde sale la división de trabajo, dice: la concentración de los instrumentos de trabajo precedió al desarrollo de la división de trabajo. Y en ese sentido, pues dice que la utilidad del taller manufacturero consistía no tanto en la división de trabajo, ¿no?, sino como en los otros tipos de ventajas que puede llegar a cambio, ¿no? Pues como reducir los costes, que se puede producir a mayor escala. Esto, por cierto, también lo dice Proudhon, ¿no? O sea, y comenta como, por ejemplo, de que en el siglo XVII, pues que, a modo de ejemplo, que la industria manufacturera apenas tenía división de trabajo. Entonces, ¿esto qué es lo que le lleva a concluir? Bueno, por un lado, que la cuestión no es que primero haya división de trabajo y se cree el taller porque hay división de trabajo, pero también le lleva a decir que haya un taller no implica que haya una división de trabajo al menos desarrollada en cierta manera específica. O sea, ahí hay que atenerse siempre en ese sentido a las determinaciones concretas de cómo se desarrolla la producción y cómo se desarrolla esa división de trabajo. Es decir, no hay una unión mecánica. Pero que al mismo tiempo, en ese sentido, que el taller es lo que deviene a la división de trabajo. El taller, entendido en el desarrollo del curso de las obras de la máquinas, empezados precisamente esos útiles simples, que empieza ahí y que acaba llevando pues, al sistema de máquinas con un motor automático, en las palabras de Marx. Pero eso sí es verdad, dice que ambos se desarrollan mutuamente y que se retroalimentan pues, como es lógico. Aquí, ¿tiene algo más? Ah, sí, que a mí aquí, por ejemplo, me da la sensación de que hay que igual que aclarar, porque yo creo que Marx no lo aclara muy explícitamente, de hecho, explícitamente no, que a mí me da la sensación que aquí en estas páginas utiliza como dos tipos de división de trabajo. O sea, por un lado, a veces me parece que utiliza división de trabajo para referirse específicamente a la división de trabajo moderna. Eso, por ejemplo, pues se puede ver cuando dice lo de la manufacturera holandesa, apenas conocía la división de trabajo. Y luego otras veces a mí me da la sensación de que utiliza la división de trabajo en términos como generales, ¿no? De simplemente, pues tú vas a coger trigo y tú vas a construir una casa. Y no sé hasta qué punto tiene importancia o no, pero bueno, por comentar, porque a mí es una cosa que me da como la sensación, luego si eso ya lo comentaremos. Y luego sigue estando con respecto pues, a la génesis de la fábrica, cuál es el carácter del trabajo, etcétera, etcétera. Menciona el específico caso de Inglaterra. Dice, primero, pues que el mercado adquirió en Inglaterra un desarrollo tal que el trabajo manual no podía ya satisfacer la demanda, se sintió en la necesidad de máquinas. Que yo aquí me pregunto hasta qué punto esto es verdad, porque claro, esto es una frase que pone aquí simplemente la planta ahí y dice, venga, esto es así, no procede a desarrollar, no dice nada. O hasta qué punto es al revés, que la necesidad de máquinas aumenta, por así decirlo, la necesidad de expandir ese mercado. O sea, no digo que Marx no tenga razón, digo que seguramente sea bastante matizable y que a mí, pues a plantar esa frase así y pum, sin más, no me suena muy bien. Pero bueno, eso es otro tema. En cualquier caso, pues Marx dice un poco con Rentintín, ¿no? Pues que la aparición de la fábrica, que
si fue pues creada de alguna manera, fue de todo menos, pero menos filantrópica. O sea, quiero decirte, sobra conocida también los pasajes en los que pues desarrollan el capital, pues los escritos de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, o sea, etcétera, etcétera. O sea, la industrialización, pobremente dicha, no es por ser muy majos los industriales que llegan a trabajo, sino que viene de la mano de la depauperización de grandes poblaciones. Entonces, siguiendo el hilo, dice que el obrero, en ese sentido, pues que desde luego no veía, como plantea Proudhon, como una especie de rehabilitación de su trabajo, de restauración de su trabajo, de restauración de esa división del trabajo, sino precisamente lo contrario, lo que señalaba antes, sino precisamente la acentuación de esa división del trabajo. Y pues, continuando con el hilo, Marx plantea, en suma, la introducción de las máquinas acentuó la división del trabajo en el seno de la sociedad, simplificó la tarea del obrero en el interior del taller, aumentó la concentración del capital y desarticuló aún más al hombre. Y ahí hay una cita que a mí me parece que es interesante, que ahora mismo no sé de quién es, de Urk, creo que es, sí, André Ure, perdón, que dice así, la adaptación de los trabajos a las diferentes capacidades individuales no entra apenas en el plan de acción de la fábrica. La operación que exige gran habilidad y una mano segura, el brazo del obrero es reemplazado por un mecanismo especial. Es decir, que sí, que de hecho lo que se tiende es, con lo que ha dicho él, y bueno, también en ese sentido con lo que dice Proudhon, que es de facto lo que hacen las máquinas, es pues que cada vez los trabajos más complicados pues sean más automáticos hasta el punto de que lo pueda realizar un niño mediante la máquina. Entonces, debido a esto, pues el trabajo pues, pierde de todo él el carácter de especialidad. Y a mí aquí hay dos cosas que me parecen interesantes. La primera es la que he comentado al principio, que Proudhon no ha ido más allá del pequeño ideal burgués, aunque yo creo que aquí Marx simplemente es descriptivo. Yo creo que aquí incluso Marx, por lo mismo que Proudhon no es capaz de ver ciertas cosas, Marx tampoco es capaz, que aquí simplemente dice que ha ido al ideal de pequeño burgués. O sea, es que el problema de Proudhon yo creo que en ese sentido es que no puede ver más allá del ideal de pequeño burgués porque es lo que he dicho antes, no me voy a repetir, representa la cristalización de una forma social concreta y unas clases sociales concretas, forma de conciencia. O sea, al igual pues que, pues yo qué sé, Platón parcialmente pues representa la degeneración de una sociedad esclavista también habría que ver hasta qué punto la sociedad griega era muy esclavista o poco, o yo qué sé, o los romanos también, cuando utilizan a los siervos, a los esclavos en el campo, pues a medida que se van depauperando las fuerzas productivas y los romanos cada vez son más dependientes de los esclavos para producir agrícolamente, pues el esclavo pasa de ser un arado a ser un burro o esto, a ser ya, bueno, algo más que lo tienes que tratar un poco mejor. O sea, que esas cuestiones, digamos, ideológicas, dentro de la relativa autonomía que se pueden tener, están marcadas por eso. Pero luego hay otra cosa que a mí me parece interesante, porque dice que, claro, que la proposición de Proudhon es que propone un obrero que no se limita a hacer una 12ª parte de un alfiler, sino que prepare sucesivamente las 12 partes. Que, pues bueno, la crítica a Proudhon a mí en sí me parece que tampoco tiene de mucha importancia. A mí me parece interesante esta cita porque puede ser útil para polemizar sobre cómo Marx entiende que debería ser la producción en otro tipo de sociedades. Por ejemplo, yo aquí entiendo que no lo plantea, o sea, tirando del hilo de esta isla, que Marx en ningún caso plantearía que lo que pasa en la sociedad comunista es que todo el mundo hace mesas, como por ejemplo, si no lo entendí mal, dijo Joaquín en una sesión. O sea, la cuestión no es que todo el mundo haga todo, o sea, la cuestión, o que todo el mundo tenga que hacer una cosa súper artesanal o esto, o sea, la cuestión es regular esa producción de un modo consciente y racional. La cuestión no es tanto como quién hace qué, sino ese quién hace qué, esa división de quién hace qué y el hecho de qué se produce y qué no, y para qué se ha regulado, no mediante pues, una anarquía de la producción, sino de un modo consciente y racional. Pero bueno, admito que esta conclusión puede estar cogida un poco con pinzas. Y luego, pues, llegamos a la parte de la competencia y monopolio, en la que, pues, Marx, como bien he dicho antes, empieza a polemizar con Milton Friedman. Y, pues, lo que plantea Proudhon es que, claro, que
contrapone la competencia con respecto a la emulación. Aquí, pues un poco, bueno, ya lo habréis leído, pero para Proudhon la competencia es como una esencia humana, natural, que claro, no es como, no, pues no, mañana va a llover, no se puede hacer nada, ¿no? Pues el humano es ser competitivo por naturaleza y pues bueno, pues es competitivo, entonces no tiene sentido como intentar renegar de ella. Pero claro, aquí lo que plantea es en contra de la tesis de la emulación, que la emulación vendría a ser una especie de competición amistosa, llamámoslo de alguna manera, que esto en realidad no es propio o sea, es como yo creo que es una constante, porque por ejemplo aquí cita a los fourieristas, o sea, no es una competición, ¿no? Porque simplemente ves lo que hace el otro y tú como quieres ayudar a la sociedad, pues lo intentas hacer mejor. Que hasta cierto punto, bueno, hasta cierto punto, y de hecho se llamó así, yo creo, la emulación es, pues por ejemplo, lo que en la URSS intentó implantar culturalmente, pues tanto culturalmente en las prácticas deportivas como productivamente con... joder, me sale, no sé cómo se llama la palabra, pero el mítico ucraniano este de las minas, estajanovismo, etcétera, etcétera. Es lo que se intenta, digamos, sin entrar a valorar lo que era el estajanovismo o no, pero es un poco lo que va un poco por ahí el libro, ¿no? Es como que no se está compitiendo porque no es simplemente que quieras como quitar al otro del par, sino pues quieres hacer mejor a la sociedad. Lo que plantea Proudhon es que no hay ninguna emulación sin ningún fin. Entonces, que si la emulación industrial es necesariamente la ganancia, la emulación no es otra cosa que la competencia misma. Entonces, lo que está diciendo es pues que la emulación es competencia directamente. Lo cual me hace mucha gracia porque aquí acaba, de hecho, la última nota que hace Proudhon a Marx, cuando Marx dice el objeto inmediato de la emulación industrial es el producto y no beneficio. Y aquí Proudhon anota sinónimos y más sinónimos y deja de anotar. Diciendo, no, aquí estás poniendo sinónimos, me estás haciendo un juego de palabras. Bueno, precisamente lo que has hecho tú también es un juego de palabras. Es decir, no, la emulación es la competencia. Pues, ¿por qué? Por un triquiñuela aquí y listo. Sin más. Entonces, aquí más plantea con respecto a la emulación, que no me parece muy importante y por aligerar, pues el objeto inmediato de la emulación industrial es el producto y no el beneficio, pero que claro, lo que pasa en la sociedad moderna es que la emulación industrial es la emulación comercial, porque todo lo que se produce no se producen, o sea, se producen productos también, porque tienen valor de uso, pero lo que se produce es mercancías, se producen cosas para ser intercambiadas, no se producen cosas para ser usadas. O sea, yo produzco, si un capital, soy IKEA, produzco mesas, no para que esas mesas sean usadas, sino para que haya una demanda solvente de esas mesas y se me compre esas mesas, o sea, para intercambiar pues, dinero. Entonces, pues, ¿cuál sería la esencia de la competencia? Pues lo que he dicho antes, que al fin y al cabo la esencia pues, es pues una cuestión, digamos, social, ¿no? Es un principio de la comunidad social, es una esencia natural de la humanidad, entonces pues simplemente está ahí. Y en ese sentido, pongo un ejemplo que para mí me parece bastante malo, que cita pues lo acontecido en la Revolución Francesa en 1978, en el que Proudhon dice algo así como, bueno, una época tan ferviente, tal, dice, no, claro, si el problema no era un principio de la economía social, ¿por qué en vez de abolir las corporaciones, las cofradías y los gremios no se prefirió simplemente, se prefiere simplemente corregirlas? Lo cual es como, bueno, ¿y por qué, en plan, si tú vas si no sé, si no fuera una esencia social, por ejemplo, que yo no pueda tener casa y que el banco tenga 25.000 casas que no usa, ¿por qué no se aboliría? Pues no se abole porque hay unas relaciones sociales, es como evidente. Antes de esto también hay una cosa que me ha hecho también bastante gracia y que me ha saltado, que justo antes de la cita esta de esta francesa, me hace bastante gracia porque hay una cita de Proudhon que dice: ordenad que a partir del 1 de enero de 1847 sean garantizados a todo el mundo el trabajo y el salario. Inmediatamente a la tensión impetuosa de la industria sucederá un mismo estancamiento. Y aquí Marx lo que le critica a Proudhon es que pues, no se puede abolir la competencia por el valor o lo que sea, por decreto. Y me hace mucha gracia porque, claro, aquí Marx le critica y le manipula bastante descaradamente porque Proudhon dice lo mismo. Pero ojo, dice lo mismo aquí. En otros sitios no dice lo mismo y desde luego no hace lo mismo. Porque si tú no pretenderías abolir
las relaciones sociales por decreto no plantearías una forma de los bonos horarios precisamente para resolver esa antinomia que hay entre el dinero y ese problema que hay entre el dinero. O sea, sí, aquí Proudhon en esta cita específica plantea, no, las cosas no se pueden abolir por decreto. Vale, Marx le está manipulando, pero luego el proceder de Proudhon es abolir las cosas por decreto. No sé si me explico. Lo digo porque aquí sí específicamente esto, pero claro, luego no dice siempre o se dice eso con matices. Pero después de este pequeño interludio, pues seguimos. Entonces, ¿qué sería la competencia? Pues eso, una necesidad del alma humana, ¿no? En la que la competencia es una relación social, en la que desarrollamos actualmente nuestras fuerzas productivas. Entonces, en ese sentido, lo que plantea Proudhon es que la competencia y la asociación se apoyan la una en la otra, y que la competencia no es egoísmo, ¿no? Porque pues, hay un fin común en todo eso, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que Marx plantea también, que esto yo creo que es una cosa que de hecho creo que sale en los manuscritos también, pero bueno, en obras posteriores sale sobre las cuestiones del egoísmo, que dice que claro, que todo egoísmo al fin y al cabo también es obra de la sociedad, y por medio de la sociedad presupone, por tanto, la sociedad, es decir, fines comunes, necesidades comunes, medios de producción comunes, etcétera, etcétera. Es que en ningún caso se es posible rehuir de ese fin común. O sea, quiero decirte, pues, al final, de una manera u otra, todos tienen fines comunes. O sea, la cuestión no reside en que sea común. Y siguiendo con ese hilo de palabras, aquí también hay una cosa que me parece que bueno, la crítica a Proudhon, sinceramente no me parece como muy relevante, pero sí me parece el contenido que desarrolla, ¿no? Porque aquí lo que dice, claro, es que la competencia es lo contrario al monopolio, entonces, por lo tanto, no puede ser contrario a la asociación. Y aquí Marx lo que plantea muy claramente, a mí me parece ya como rehuyendo de esas concepciones, podríamos decir, de que hay una esencia humana, etcétera, etcétera, plantea muy ya explícitamente que, lo que hemos dicho, que la existencia social y la esencia que son la misma cosa. Cuando dice, en realidad los vocablos sociedad y asociación son nominaciones que se pueden dar a las sociedades, lo mismo a la sociedad feudal que a la burguesa, que es la asociación fundada en la competencia. ¿Cómo pueden haber socialistas que crean posible impugnar la competencia con la sola palabra asociación? ¿Y cómo puede el señor Proudhon querer defender la competencia contra el socialismo designándolo con el sobrenombre de asociación? Que bueno, que la crítica a Proudhon me da un poco más igual, pero aquí ya está como claramente, y también por el desarrollo que ha hecho con las anteriores páginas, que ya hay una ruptura muy claramente y que como todas esas cuestiones esencialistas que se podrían, digamos, entrever, aunque también como esto se debatió en su día, yo no estoy muy de acuerdo con esas lecturas, yo creo que ya claramente las está descartando ya de manera más clara, ¿no? Y luego aquí hay una cosa que me parece que es interesante, ¿no? Que sigue con sus lados buenos y sus lados malos, etcétera, etcétera. Y de aquí hay una cuestión metodológica que también me parece muy importante y que también ahí se ve como Marx se está siendo cada vez más maduro. Claro, Proudhon ve el lado malo, ¿no?, de la competencia, pues que cada vez se tiende más, ¿no?, pues como a la degeneración, no sé cómo dice, perturba a las familias, rompe la conciencia pública, la tardó de las nociones de cuidado, de moral, etcétera, etcétera. Eso es lo que para Proudhon es el lado malo. En cambio, para Marx, el lado malo no es tan malo, porque resulta que el lado malo son las condiciones materiales que precisamente permiten construir una nueva sociedad. Y ahí también metodológicamente se ve una diferencia muy notable y un Marx bastante maduro. Y aquí hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque aquí tenemos también en estas páginas al Marx más pro-escolástica soviética, cuando plantea que el monopolio moderno, el monopolio burgués, es el monopolio sintético, la negación de la negación, la unidad de contrarios. Que lo que quiero plantear con esto no es hacer una apología a la escolástica soviética, que parcialmente también, sino más bien plantear que muchas veces también este tipo de, digamos, de conceptos y categorías que muchas veces suelen decirnos que son exógenas de Marx, es, vale, o sea, el método de Marx no se reduce a la escolástica, y tampoco diría que es escolástica eso, pero no son términos que la escolástica soviética se saque de la chistera. O sea, son cuestiones que también están dentro del propio método, tanto de Marx como de Engels. Pero, y aquí está el pero, que no es muy importante, por ejemplo, cuando habla
de que en la vida práctica encontramos no solamente la competencia, el monopolio y el antagonismo entre la una y la otra, sino también su síntesis. Pero claro, dice, ¿qué es su síntesis? No es una fórmula, sino un movimiento, y ahí se ve el matiz. Es decir, que no son, por así decirlo, leyes en ese sentido, que se podrían denominar abstractas, ni es una fórmula que se siga también, como se ha comentado alguna vez, de tesis, antítesis, síntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin más, que me parece como curioso porque se contraponen ahí de una manera bastante clara como esas dos cuestiones, ¿no? Como por un lado la escolástica y por otro lado pues el paso, digamos, contrapuesto a ello. Y pues por lo demás, pues bueno, continúa un rato, no me parece que haya así unas cosas ya hasta el final muy, muy importantes, porque habla así sobre impuestos del consumo, etcétera, etcétera, de que bueno, no me parece muy relevante. Entonces, para finalizar, a mí lo que sí me gustaría recalcar, y tal y como se ha puesto y como he expuesto, y como yo creo que se ha visto si se leen las páginas, lo que se critica aquí, aparte de lo que se critique y que, como ya he dicho, a mí el BIF sinceramente me da bastante igual y no me parece nada útil, también es por algo y no es por simplemente una inquina personal o porque le esté manipulando no sé qué. No. Y de hecho, si se lee el libro que critica Marx, hay diferencias sustanciales. Pues hombre, Proudhon no dice que la división de trabajo surge del éter, de la nada. Pues hombre, evidentemente tiene una génesis histórica y no va a renegar en ningún momento y no se puede hacer una crítica al absurdo de no, porque Proudhon plantea, en plan, que empiezan 2 semillas en una isla y dice, mira, si nos dividimos el trabajo somos más productivos. Claro, eso no es, pues que eso tampoco es lo que Marx le está criticando. Y ahí se ve la diferencia, tanto en el método, como en las conclusiones, como en la práctica política. O sea, no es casualidad que todo el método de Marx devenga en la práctica política de Marx y todo el método de Proudhon pues devenga en el mutualismo. Entonces, yo en ese sentido sí que me gustaría hacer, dentro de que, insisto, este libro tampoco me hace especial rentintín, insistir en el concepto de que aquí no hay una cuestión que sea una inquina o simplemente esto, sino que hay diferencias metodológicas claras, hay conclusiones y categorías diferentes, cómo se construyen las categorías, cómo se hace el desarrollo histórico. Por ejemplo, es muy característico el hecho de que en estas páginas, o sea, Marx en menos páginas pone más ejemplos históricos del desarrollo histórico de esa división de trabajo que Proudhon solo cita, por ejemplo, cuando pone ejemplos, cita a otros economistas y es encima para criticarles. Entonces, hay unas diferencias claras, o sea, no es una simple manipulación, o sea, tampoco podemos llevarnos, que Marx está reduciendo todo el rato a Proudhon al absurdo. O sea, pues bueno, hay veces que sí, le está manipulando, como en la cita que, por ejemplo, he indicado, pero hay otras veces que no. O sea, hay otras veces que también son, pues eso, licencias poéticas, podríamos decir, o son simplemente, pues, que de verdad lo que reside detrás de eso son cuestiones teóricas de bastante importancia. Pero ya quitando el BIF, a mí pues estas páginas sí me parecen que son, pues bueno, que tienen su interés porque pues se puede ver un Marx, pues bueno, que igual no es el Marx más maduro, pues quedan unos años todavía para escribir El Capital, ¿no? Pues se puede ver cómo ha desarrollado metodológicamente muchas cosas que luego pues se van a acabar plasmando en un Marx más maduro. Así que dicho esto, pues yo me callo un rato que bueno, yo intento ver y os dejo hablar. Vale. Adrián, venga, que si no luego te tienes que ir. Vale, buenas. Bueno, estoy otra vez en la calle sin apuntes y con perros ladrando por alrededor, así que pasará exactamente lo mismo que el otro, porque estoy de hecho en el mismo sitio. Nada, yo quería comentar varias cosas. Bueno, primero una curiosidad y es un poco ligado con lo que has dicho sobre el que Marx ve en el lado malo, por así decirlo, el progreso de la historia o digamos aquello que apunta hacia el progreso de la historia y tal, a diferencia de Proudhon, ¿no? Y quería ligarlo con algo fundamental y es el que lo dije en una sesión y es el pensamiento conservador de Proudhon. Proudhon es un contrarrevolucionario y esto no es simplemente un... bueno, esto es un adjetivo calificativo, es decir, no es un insulto. Proudhon es un contrarrevolucionario. Y es muy interesante que, evidentemente, Proudhon es uno de los padres del anarquismo, pero no solo, o sea, no solo es uno de los padres del anarquismo,
porque yo he estado leyendo estas últimas semanas acerca del revisionismo bernsteiniano y tal, que es un fenómeno internacional, y resulta que tanto Bernstein como George Sorel en Francia, que son como, digamos, los máximos representantes o los padres del revisionismo, beben mucho de las concepciones de Proudhon, sobre todo en lo que tiene carácter de conservador, ¿no? Es decir, de evitar la revolución a toda costa, ¿no? Pero la cabalgada bernsteiniana lo que básicamente venía a decirnos es que no era necesaria revolución alguna, que era todo evolucionismo, ¿no? Beben de aquí en gran sentido, ¿no? Bueno, sin más, este apunte. Y luego, a ver si puedo decir un par de cosas más. Lo primero, con lo que ha dicho Ander acerca de lo de base y superestructura, me parece muy problemático utilizar esa expresión no para la sociedad capitalista, donde sí tiene bastante sentido, sino para las sociedades precapitalistas, básicamente porque economía y política están entrelazadas. Es decir, la extracción de la renta feudal es una extracción personal de renta feudal, depende de las relaciones personales, políticas que se entablan entre siervos y amos, ¿no? Por lo tanto, decir que la economía está a la base es muy complejo. Es decir, la economía está a la base en la sociedad capitalista porque efectivamente se han abolido las relaciones personales y porque es el capital el que rige. Y después sobre eso se construye el Estado. Pero en el feudalismo me parece más complejo, al igual que las anteriores sociedades. Y por último, con respecto al tema de la maquinaria, la división del trabajo, etcétera, yo cuando lo leía me acordaba del capítulo del Capital sobre cooperación, manufactura y gran industria, bueno, esos capítulos de la plusvalía relativa, y veía hasta cierto punto, si no una contradicción, si una comprensión algo distinta de lo que es el estadio manufacturero, porque Marx aquí nos intenta decir, el debate contra Proudhon, básicamente que no podemos plantear que los instrumentos de trabajo se deriven de la división del trabajo, sino al revés, que es a partir de los instrumentos del trabajo, de la maquinaria, de donde se deriva esa división del trabajo. Y esto es cierto para la época de la gran industria, es decir, es la máquina realmente el que obliga al trabajador o obliga más bien a dividir el trabajo y complejizarlo crecientemente. Pero creo que en el caso de la manufactura, si bien Marx hace énfasis en que el proceso central es el de concentración de una división del trabajo ya existente, creo que aquí está omitiendo otro aspecto que rescata en el Capital, y es que efectivamente lo que hace la época manufacturera es concentrar a los trabajadores y concentrar diferentes oficios y dividirlos, digamos, para la creación de un producto final, pero algo que sí que lleva a cabo este proceso es básicamente que a partir de esa división del trabajo existente la va reproduciendo, pero no solo la reproduce, sino que la amplía todavía más. Es decir, o sea, no se limita simplemente a concentrar a los trabajadores en un taller, sino que amplía también la división del trabajo que ya existía, es decir, divide todavía más las operaciones que llevaban a la construcción de un producto determinado, y todavía más importante, y esto sí que contradice un poco lo que plantea aquí, es que esa división del trabajo conduce precisamente a la especialización de los instrumentos, a la creación de instrumentos muy, muy específicos por parte de los todavía obreros artesanos que trabajan en esas manufacturas. Es decir, en este caso, la división del trabajo sí que empuja, y de forma muy notable, y esta además es la base para la maquinización posterior, a la creación de instrumentos, pues, quiere decir, que dependen de la habilidad precisamente de esos artesanos, ¿no? Y que son instrumentos ultra específicos y que Marx critica profundamente en el Capital porque básicamente idiotizan y convierten lo que Marx llama el idiotismo del oficio, ¿no? Idiotizan al trabajador porque le relegan a una sola tarea, que es la que le ha impuesto la división del trabajo, pero que la máquina que crea, bueno, o el instrumento de trabajo, porque no es una máquina todavía, es la que se ve reforzada, ¿no? Por ello. Pero bueno, que sería, no es tanto como dice Marx en Miseria de la filosofía, por así decirlo, donde plantea tajantemente que no, que es que parece ser que es el instrumento de trabajo el que crea siempre la división del trabajo. Y aquí parece que en la manufactura la división del trabajo es la que generó también instrumentos de trabajo muy específicos. Ya. Vale, pues Andrés, tiene levantada, lo ha contado antes. Sí. Bueno, yo por responder a Adrián un segundo. Sobre lo último que has dicho, o sea, yo sí que creo que en el capítulo se dice sin matices, pero tampoco me parece que se desvíe tanto, o sea, con respecto a lo que dice. O sea, sí que es verdad que aquí parece plantear con un esquema bastante
de seguido, pero hay muchas cosas que de hecho tú has comentado que en las páginas aparecen. O sea, el idiotismo del oficio es una expresión que emplea, menciona el hecho de que se hagan máquinas como tan especializadas que hasta un niño las pueda emplear, menciona incluso eso, que esa propia maquinización, o sea, esa propia división de trabajo es la que lleva también a esto, o sea, que no me parece tanta diferencia tampoco. Y con respecto a la estructura de la proestructura, o sea, estoy de acuerdo y a mí precisamente no me gusta usar el término por eso, pero o sea, sí que es verdad que aún así, o sea, aunque en las relaciones feudales haya esa relación personal, o sea, que precisamente el hecho de que la reproducción social se reproduzca mediante esas relaciones personales son también lo que en parte, o sea, limitan no, pero establecen cómo se dan esas relaciones de vasallaje que luego se cristalizan en leyes y en ética y moral, que sí que es verdad que no es tan homogeneizante como puede ser en el capital, precisamente por lo que tú has comentado, pero eso, o sea, a mí tampoco me gusta mucho el empleo de los términos porque encima parece que es muchas veces eso, ¿no? Como está simplemente la estructura, que la estructura es una sola dirección que tira para arriba y la superestructura recibe y se cambia. Y evidentemente yo creo que Marx no plantea eso y yo creo que tampoco es lo que hay que plantear. Y dicho esto, pues creo que Joaquín, Sí, me parecen páginas muy, muy interesantes por dos aspectos. Uno, de tipo metodológico. Hay un párrafo en la página 87 que ha presentado en la presentación, el segundo párrafo, cuando dice que las máquinas no son una categoría económica, como tampoco el buey que tira del arado. Pero me parece también interesante el párrafo anterior, o la segunda parte del párrafo anterior. Querer comenzar por la división del trabajo en general, para luego llegar a uno de los instrumentos. Ojo, división del trabajo en general, que antes nos ha dicho que la división del trabajo en general, si fuera general, universal, sería una categoría económica. Y Proudhon la considera como una categoría económica, dice como una idea, una ley general. Dice, Marx no. Dice, querer comenzar por la división del trabajo, en general, como si fuera una categoría económica, para luego llegar a uno de los instrumentos específicos de la producción a las máquinas, significa lanzarse de frente contra la historia. Dice, no se puede comenzar por una categoría general, que además no lo es, para luego llegar a algo que no es una categoría económica, sino una fuerza productiva, para llegar al buey. No se puede empezar a la división del trabajo para llegar al buey, pero se puede empezar a la división del trabajo para llegar a la máquina. Interesante. Y luego dice, la fábrica moderna, basada en la aplicación de máquinas, es una relación social de producción, una categoría económica. ¿Qué es una categoría económica para Marx? Una relación social. El capital es una categoría económica, porque es una relación social. La mercancía es una categoría económica, pero no porque sea una cosa, como el buey o la máquina, sino porque es una cosa que circula, se inserta, se produce, se distribuye en un contexto específico, en una relación social específica, la relación mercantil, el intercambio a partir de dinero, etc. Es decir, para Marx, categorías económicas son relaciones sociales. La fábrica es una relación de producción, es una categoría económica, la máquina no. El buey tampoco. Interesante después cuando dice, bueno, ¿cómo ha surgido, cómo ha nacido esa categoría, esa realidad social, esa relación social que llamamos la fábrica, esa categoría económica? Y entra en la página 90 y 91 en una exposición que enlaza claramente con el capítulo de la acumulación originaria del capital y con el debate sobre el paso del feudalismo al capitalismo. Recordemos que en ese debate había dos posiciones. Una, la de una de las figuras más visibles es Maurice Dobb, que dice que el capitalismo se origina
en la transformación de las relaciones sociales en el campo, la aplicación de las relaciones de producción intensiva en la agricultura, la formación de la clase obrera mediante la expulsión de la población, y otra, la de Sweezy, la de la escuela de la Monthly Review, que dice que no, que el origen está en la acumulación de riqueza que se hace con la conquista de América, con las colonias. La posición tercermundista y la posición, pues, de desarrollo de las fuerzas productivas, o como lo queramos llamar. Dobb y Sweezy. Bueno, pues, así como en el capítulo del Capital parece que dan la razón a Dobb, porque de lo que habla fundamentalmente es de los enclosures, la privatización de las tierras comunales, la expulsión de los agricultores, etc. Aquí empieza justo por lo que afirma Sweezy. Una condición de las más indispensables para la formación de la manufactura y la fábrica es la acumulación de capitales facilitada por el descubrimiento de América y la introducción de sus metales preciosos. En este párrafo dice, Marx lo dice Sweezy. Y además, lo primero que dice es eso, porque luego entra con lo siguiente: el aumento del número de mercancías puestas en circulación, el licenciamiento de numerosos séquitos de los señores feudales que se convierten en vagabundos, así como un gran número de campesinos expulsados del campo, de modo que en los siglos XV y XVI hay un vagabundeo casi universal, que es lo que analiza Polanyi en La Gran Transformación. Esos vagabundos se les obliga a ir a las ciudades para que se vendan como fuerza de trabajo asalariado. No comienza por ahí, comienza por la acumulación de capitales en América. Bueno, luego, es muy interesante, la manufactura no nació en el seno de los antiguos gremios, sino que es el comerciante, ya se ha señalado, como la clase dominante no se adapta, sino que surgen nuevos estratos que van a conformar la base de la nueva clase dominante. Bueno, estas dos páginas me parecen especialmente relevantes. Y después, más adelante, y ahí voy a hacer un comentario crítico, un comentario de Ander, la página 102. Bueno, primero comentario crítico. Cuando Marx utiliza tesis, antítesis y síntesis, para decir que el monopolio moderno es el monopolio burgués, es el monopolio de estado puro normal, está utilizando esa técnica filosófica para demostrar que Proudhon entra en contradicción con su propia filosofía. Esta es la forma de hacer filosofía de Proudhon. El tema de las tesis, antítesis y síntesis, y cómo del antagonismo sale y tal, eso es digamos, la interpretación que uno es hegeliana, que es más bien de Fichte. Eso es lo que hace Proudhon. No, Marx aquí lo hace un poco en plan chirigota. Dice, mira, con tu propia metodología, con tu filosofía, entras en contradicción en lo que afirmas con lo que se deduce de tu propia filosofía. Porque la interpretación dialéctica de Marx no es esa, está al final de la página, que lo he señalado. Al final de la página, ¿qué nos dice? Que la síntesis no es una fórmula, es un movimiento. El planteamiento dialéctico de Marx es la dinámica de la historia, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y además, en esa síntesis, el monopolio se presenta para Marx como una forma de la competencia, otra cosa que muchos marxistas no entienden, entre ellos los marxistas soviéticos, que dicen, no, el monopolio es la desaparición de la competencia. También lo dice Lenin, por cierto. Y aquí Marx dice, no señor, tal como dice, por ejemplo, Anwar Sheikh o John Wilkes. Los monopolistas compiten entre sí. La competencia forma parte del monopolio. Los competidores pasan a ser como monopolistas. En la competencia se van formando los monopolios, pero no significa la desaparición de la competencia. Si los monopolios restringen la competencia entre ellos por medio de asociaciones parciales, los holdings, los concerns que analizaba Hilferding,
se acentúa la competencia entre los obreros. Y cuanto más crece la masa de proletarios frente a los monopolistas de una nación, tanto más desenfrenada se hace la competencia entre los monopolistas de las diferentes naciones. Es decir, el monopolio no elimina la competencia. El monopolio es una forma de la competencia. La competencia es la característica de la forma de desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad capitalista y en unos determinados momentos, sectores, situaciones, adopta forma monopólica. Pero no es la supresión de la competencia. Este es el análisis dialéctico. No es decir que por un lado está la competencia y por otro el monopolio. O que antes había un monopolio feudal, luego la competencia y luego el monopolio burgués. No, no, no. Por eso me parece que son páginas especialmente relevantes para entender la metodología del materialismo histórico, que no es ni el de la tesis, antítesis y síntesis. Si se me permite responder un poco por dos apelaciones, una más explícita y otra creo que menos, pero que yo me he sentido interpelado. La primera, lo de tesis, antítesis, síntesis, soy consciente y precisamente por eso no lo he citado. O sea, quiero decirte, soy plenamente consciente de que eso lo hace a modo de mofa, ya ni siquiera de Proudhon, porque ni siquiera es, insisto, como he dicho antes, el método de Proudhon, sino que en todo caso sería el de que supuestamente es el de Hegel, que tampoco es el de Hegel, que es el de Fichte, como bien has indicado tú. Y cuando he citado eso, y precisamente también intencionalmente he citado lo de abajo que acabas de mencionar tú, lo he hecho en el sentido más bien de... porque lo del monopolio sintético, la negación de la negación y la unidad de los contrarios, ahí yo creo que ya no lo está... O sea, no lo está simplemente... O sea, lo está utilizando, sí, o sea, quiero decirte, en términos que igual a lo mejor, que eso sería otra cuestión, que entran dentro del marco del sistema o del método de Marx o no, y si entran, habría que definir cómo entran, porque bueno, o sea, quiero decirte, tú puedes decir que, o sea, como generalmente que la cantidad de bien en cualidad, etcétera, etcétera, pero claro, habría que definir luego eso qué significa, o sea, puedes definir y decir, vale, la negación de la negación, vale, es correcto, la unidad de contrarios, vale, es correcto, vale, pero eso qué significa. Pero aún así, insisto, o sea, también he simplificado eso y luego he citado lo otro. En cuanto a lo del monopolio, pues creo que esto es un debate que hemos tenido más de una vez. Creo que, por lo tanto, esto lo que encubra es que pues, hay que leer el libro de Lenin de Imperialismo, fase superior del capitalismo, porque creo que ya ha salido en unas cuantas sesiones, en unos cuantos años. Entonces, habría que ver hasta qué punto hay cómo se desarrolla el monopolio como negación total y absoluta de la competencia, o en lo que deviene la competencia, o en lo que se intenta establecer siempre contra la competencia. Y luego, llegando con lo otro, por la interpelación no explícita, pero creo que va por mí, también por lo que he comentado también alguna vez, de la división del trabajo en general, etcétera, etcétera. O sea, yo cuando he planteado alguna vez de que para explicar, por ejemplo, la generación en otras ciertas categorías, hay que partir de esa génesis histórica, y he puesto a veces mucho como ejemplo que hay que partir precisamente de cómo esa división trabajo original plantea la propiedad privada, etcétera, etcétera. Yo ahí no parto de una división de trabajo en general. O sea, parto de la división en trabajo específica que existe en ese instante con las medidas que es capaz también, por el registro histórico, por lo que tú quieras, que hay. Es decir, parto de una división del trabajo concreta como es de la que parte Engels en el origen. No parto de una división del trabajo en general ad eternum, que siempre ha sido la misma, y eso yo siempre lo he recalcado, que hay que precisamente ver las determinaciones específicas de cada modo de producción. Y más. Y una vez quedadas las dos interpelaciones, al menos en las que llevo con esto, no sé si hay algo más que hacer. Pero el libro de Lenin yo creo que algún día habrá que echarle un ojo. Porque está poco pasado, puede ser, pero igual no. O sea, y aunque esté pasado, pues visto que suscita bastante debate tangencialmente. Voy a mirar a ver si tengo algo que se me ha olvidado.
Bueno, otra cosa. En las notas, Proudhon, que está muy cabreado con la crítica que le ha hecho Marx, obviamente, pero Proudhon insiste en lo suyo. Si nos fijamos en las notas que Maximilian Rubel incluye de las anotaciones en esta parte en concreto, así como en la anterior dice, no, me ha copiado mis ideas, Aquí él va a lo suyo, que la división del trabajo es lo primero y luego viene todo lo demás. Entonces se muestra inasequible a todos los argumentos que da Marx aquí, bastante consistentes, en mi opinión, en contra de esa idea. No, es anterior. Aquí no está diciendo que Marx le está robando sus ideas, sino que se reafirman las suyas. Adrián ha vuelto a levantar la mano. No sé si quieres decir algo, Adrián, o es que se te ha quedado de antes. A raíz de las intervenciones de Joaquín, sobre todo. Bueno, primero, yo sí que estoy también bastante de acuerdo con que, bueno, estaría interesante estudiar las teorías del imperialismo y una parte de ello es el libro de Lenin. Pero yo creo que se le suele tergiversar a lo Joaquín, o sea, a lo que para Lenin el monopolio es la negación de la competencia, cuando creo que tiene bastantes, y no solo en esa obra, sino en otras obras, bastantes citas que precisamente apuntan a lo contrario, que es precisamente el recrudecimiento de la competencia a escala internacional, etcétera, que creo que estaba bastante en línea de lo que plantea aquí Marx. Pero bueno, de todos modos, tampoco voy a entrar mucho en eso. Lo otro que quería comentar es lo de la acumulación primitiva, que Joaquín ha opuesto la interpretación de Miserada Filosofía a la del Capital, como si aquí se enfatizase esa interpretación más de Suisi o del mercantilismo y en la otra pues una más cercana a Dove o incluso podríamos decir a la de Brenner, etcétera, ¿no? O sea, la de las relaciones agrarias. Y yo creo que simplemente en cada una de ellas, bueno, cada una de ellas no, en esta en concreto está enfatizando uno de los aspectos, que es el aspecto que concierne a las condiciones objetivas de la producción que personifica en este caso los capitalistas o los burgueses. Pero al mismo tiempo, a pesar de que además lo menciona cuando habla de los vagabundos, etcétera, quiero decir, no creo que sea contradictorio, es decir, enfatiza ese aspecto y en el Capital lo que hace es, digamos, adoptar una visión más global de todo el proceso, porque la acumulación primitiva en sí, como explican en ese capítulo, es la generación de las condiciones para la emergencia del capital, es decir, del trabajo asalariado por una parte y del capital por la otra. Esto requiere que se acumule capital y, por tanto, el descubrimiento de América, la generación de una capa con un capital mínimo que sea capaz de poner en marcha la producción y, por otro lado, obreros que estén completamente escindidos ya de esos medios de producción, lo que se logra a través de los enclosures o a través de bueno, básicamente que se arruinan los propios campesinos al avanzar la producción mercantil, etcétera, ¿no? Pero bueno, quiero decir, no creo que aquí esté planteada una interpretación alternativa que luego corrige, sino que simplemente está quizá, aunque ya te digo que cuando habla de vagabundos también lo podemos interpretar como que se están generando esa mano de obra asalariada, hasta cierto punto está enfatizando el aspecto más vinculado a las condiciones del propio capital, es decir, a la acumulación de capital como cosa, digamos, por así decirlo, no como relación social, porque es eso, lo que es la acumulación primitiva es la generación de la relación del capital, como relación entre trabajo y condiciones de trabajo o medios de producción. Espera, que te abro el micro. No entra en la discusión sobre el capital como cosa porque es otra cosa. Vamos a ver. No. Yo lo que digo es que yo estoy de acuerdo que aquí, leyendo todo el párrafo, la página 90 y 91, coincide con la interpretación que da en el capítulo sobre la acumulación originaria del capital y que coincide con la interpretación de Dobb, de Brenner, de Ellen Mackey Wood y toda esta gente, Christopher Hill, en fin, los historiadores británicos, etc. Y no con la teoría dependentista de la escuela y eso se demuestra, pero lo que digo es que, a diferencia de lo que ocurre en el capítulo sobre la acumulación originaria, empieza diciendo una condición de las más indispensables
para la formación de la industria manufacturera fue la acumulación de capitales facilitada por el descubrimiento de América y la introducción de sus metales preciosos. Bien, hasta ahí lo puede reivindicar, digo, Sweezy, porque la explicación que da después no es decir que es la explotación, como dice Gunder Frank y otra gente, es la explotación de la mano de obra esclava y de los indígenas en América el origen de la acumulación. No. Él dice que esto es indispensable por lo que dice en el siguiente párrafo, que nos retrotrae de nuevo a Europa. Está suficientemente demostrado que el aumento de los medios de cambio, o sea, que la llegada del oro de América, trajo como consecuencia la depreciación de los salarios y el crecimiento de las ganancias industriales. En otros términos, a medida que decaían la clase de los propietarios y la clase de los trabajadores, los señores feudales y el pueblo, se elevaba la clase de los capitalistas, la burguesía. Es decir, no es por la explotación de la fuerza de trabajo en las colonias. Es porque la acumulación de metal en Europa depreció los salarios, generó inflación, depreció las rentas de los señores feudales y aumentó la ganancia industrial. Con lo cual, esa fue la acumulación. La clase de los capitalistas nacientes pues, se van fortaleciendo. Con lo cual, insisto, vuelve a dar, está ahí, incorpora el tema de las colonias de América a la interpretación, digamos, benedictista o de Dobb, en fin, de todo, británica, básicamente, frente a la interpretación norteamericana, ¿no? Que estamos dominados por los anglosajones, la interpretación inglesa frente a la interpretación de Nueva York, de la Montiel y por extensión de la teoría de la dependencia. Vale. Adrián te ha puesto que de acuerdo, sí. Así que pues eso, sin más. ¿Alguien tiene algo más que decir, preguntar, comentar, cagarse la vida de alguien? Venga. Emma y Orión. A ver, yo una pregunta. En corta y una pregunta un poco simple. Porque habéis hablado de la dialéctica y de la dialéctica de pura síntesis que utiliza Proudhon, como la síntesis, digamos, en estático de los opuestos. Yo uso el término medio como las partes buenas y las partes malas, etcétera, que si las máquinas hacen cosas buenas y la diferencia para aportar algunas buenas y malas, etcétera. Bueno, aquí se ve que, bueno, lo que diferencia a Proudhon y los Marx es que claramente Proudhon vio lo que es la fuerza de trabajo como mercancía que genera en sí mismo más capital. Que somos más tontos delante de las máquinas que pueden seamos más libres. Nos dan posibilidades de ser más listos, más especialistas. Pues mira, le damos un botón aquí, producimos tornillos y luego nos vamos a menear vacas y luego a sembrar patatas y luego a escribir poemas. Las máquinas se pueden hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Precisamente porque nos falta el trabajo. Bueno, todavía falta un poco más, porque Marx creo que de momento no habla de la venta de la fuerza de trabajo, sino de la venta del trabajo. Todavía, en este momento. En el 47 está hecho esto, ¿no? Y los Grundrises tampoco, Los Grundrises tampoco. O sea, que le cuesta llegar, Le falta y también, bueno, pues ya habla del tiempo de social necesario, de eso sí que habla. Todavía creo que no habla de, ¿cómo se dice? De la ganancia relativa o la plusvalía relativa, todavía en parte no habla, pero eso va a llegar. Claro, el tema que es que al final las máquinas lo que nos hacen es nos dan mayor posibilidad para ser más listos, pero bajo el régimen del capital, porque nosotros que somos propietarios de una fuerza de trabajo que vendemos mediante libertad, igualdad, propiedad y venta a uno que ya tiene los medios del capital, lo que nos hacen esas máquinas es que bajo ese régimen nos concentramos solo en producir mayor capital para ese que nos da un salario a cambio de la fuerza de trabajo. Entonces, pues a raíz de que nosotros podemos producir más, nos meten más trabajo, porque si no,
pues si te haces una máquina, pues tiempo social necesario desciende todos, pues la tasa de ganancia del mínimo en tasa desciende. Yo creo que ahí no llega. Y luego me gustaría hacer una pregunta, ya que he hecho la selección simple o una pregunta simple. Bueno, aquí se ve que ambos dos, pues tanto Marx como Proudhon, citan a economistas políticos anteriores. Por cierto, he visto en Twitter que hay un tal Anakin que sacó una selección de la economía política marxista, que aparecen todos, desde Ricardo, Marx, el comparativista que es francés del mismo Proudhon. Bueno, pero ambos citan a autores de la economía política anterior. O sea, que Carlos Smith, Bill, etcétera, etcétera. ¿Por qué pensáis que Marx fue capaz de superar la economía política anterior, de llegar a la raíz y desvelarlo? Y Proudhon no. Proudhon al final se queda ahí, se quedan las premisas de los economistas políticos anteriores. Aunque, bueno, es cierto que bueno, él se imagina otro modelo social, más igualitario y tal y tal, pero al final no es capaz de imaginar nuevas categorías, de llegar hasta el final. ¿Y por qué crees que Marx, que también investigó a todos estos, sí fue capaz? Ahí lo dejo. Vale, pues vamos a ver. Lo primero que has dicho, se me ha olvidado. Ah, sí, eso. O sea, si por ejemplo, o sea, lo que he comentado, eso, por ejemplo, los Grundrises tampoco utiliza el término fuerza de trabajo, aunque el concepto sí lo ha desarrollado. O sea, eso, por ejemplo, lo vimos que no lo hace, o sea, formalmente, pero sí que lo utiliza. Pero sí, yo creo que desde luego aquí le quedarán años para llegar todavía a eso y sí, específicamente la clave, o sea, está ahí, pero por lo menos sí, yo creo que sí que es capaz de intuir dónde no lo está, aunque todavía no haya llegado a lo que es la clave. Y con lo otro que preguntas, pues puede haber muchos factores. El primero de todos es, y no me voy a volver a repetir, el que he indicado yo en la presentación, porque Proudhon no lo puede ver, porque al igual que Ricardo no puede ver ciertas cosas, porque pues es, por ejemplo, la cristalización de una conciencia burguesa, pues Proudhon es la cristalización de ese pequeño propietario feudal o postfeudal que se está proletarizando aceleradamente. Aunque, aparte de eso, hay muchos factores que en ese sentido también se suelen dar como, no voy a decir excusa, pero yo creo que sí que se dan como excusa, o sea, aunque evidentemente es un factor. Hay algunos que dicen que, por ejemplo, que Proudhon no ve desarrollada, por ejemplo, la industria hasta sus últimas consecuencias. O sea, eso de hecho creo que está... Eso creo que está en una nota no de miseria de la filosofía, sino de filosofía de la miseria, que hay un momento en el que cita como a unos economistas tal y no sé qué, y creo que hay una nota del editor que dice en plan, Proudhon no es capaz de ver esto porque pues, no conoció la industria desarrollada, etcétera, etcétera. No sé, luego pues puede haber una múltiples, o sea, factores. Proudhon también al final es que a lo mejor puede querer porque no lo quiere ver, o sea, porque también Proudhon, o sea, es una persona, Marx a diferencia, Marx, por ejemplo, ha sido un trabajador asalariado toda su vida. Proudhon nace de un taller que tiene su padre, creo, y su madre creo que es también esto. Luego él tiene una librería, o sea, Proudhon como clase social, por lo general, está orbitando en esos sectores. Entonces, al final, pues podréis decir, hombre, sí, pues hay otros utópicos que también, pues igual lo pueden ver más con mayor claridad. Pues bueno, ahí evidentemente yo diría que entra como la agenda relativa que puedes llegar a tener, ¿no? O sea, quiero decirte, porque no todo es, o sea, no son matemáticas, no es 1 más 1 es 2. Pero... Varios argumentos, entonces Engels, que tenía una fábrica, un poco lo pudieron ver, y lo vio. Bueno, ahí hay varias cosas, que es que Engels no tenía una fábrica, Engels trabajaba en la fábrica de su padre, que no es lo mismo, y luego, pues, o sea, sí, evidentemente hay
pues bueno, pues yo qué sé, hay derroteros yo qué sé qué decirte de la vida que te pueden llevar por muchos lados, o sea, hay que decirte, pero no, o sea, para mí no. Hombre, no es lo mismo ver la realidad desde un taller familiar que ver la realidad desde una empresa multinacional. Aparte también. Como era la de la familia Engels, que es una empresa alemana instalada en Inglaterra. Es decir, la perspectiva que te da trabajar para, qué sé yo, para Coca-Cola es otra que la que puedes tener si trabajas para gaseosas, la Ponderosa de Logroño, de Aro. Es decir, es una visión distinta, la que tiene Engels respecto a Proudhon. Ahora, siendo realistas, el pequeño burgués de verdad era Marx. Proudhon era un obrero. El que estudió filosofía y derecho en la universidad y discutía y tenía todo el tiempo para pensar del mundo era Marx. Hombre, si un pequeño Proudhon burgués tenía no que es estar eso. trabajando en la Aquí. fábrica, no sé qué, taller o montar la... Era un obrero, un autodidacta, básicamente autodidacta. Que el obrero era Marx, no, el obrero era Proudhon. Pero Marx tenía una cosa, es que tenía el método. Marx identificó, tenía dos cosas, tenía el método y el pensamiento revolucionario. O sea, ha ido construyendo en estos años el materialismo histórico, que es un instrumento poderosísimo de análisis crítico, que, mientras que Proudhon estaba todavía enredado con los silogismos y la dialéctica fichteana, o sea, y hegeliana y kantiana, estoy perdido. Marx ha desarrollado su forma de propia interpretación. Y luego tiene un objetivo claro, la subversión del orden existente. Mientras que Proudhon, como se ha dicho varias veces, pues al final lo que quiere es una posición conservadora, bien intencionada, de pobres obreros, en fin, un poco pequeño burguesa, como se suele decir, ¿no? Perdón, un segundo, o sea, pero por comentar, o sea, Marx en ningún momento de su vida es pequeño burgués. O sea, eso para empezar, o sea, por tener un mínimo de rigor histórico. O sea, quiero decirte, Engels que a lo mejor puedas decir por... Engels era burgués. Sí, sí, sí. Quiero decirte, sí, pero o sea, Marx eso, o sea, Marx todo su momento, o sea, pues puedo provenir o ha podido estudiar más o menos, pero o sea, lo que determina tu clase social no es que hayas hecho un doctorado, 2 másters, uno solo, o sea, quiero decirte, en esos términos. O sea, quiero decirte, Proudhon, en cambio, sí. O sea, Proudhon viene de una familia que posee un taller y posee varios negocios hasta que se acaba arruinando y entonces sí, efectivamente, se tiene que, pues vamos, tiene que vender su fuerza de trabajo como trabajador asalariado y que precisamente ahí es donde Marx le echa los piropos estos de sí, porque es un obrero autodidacta, que no sé qué, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, eso por Pello Segundo, no. O sea, eso lo digo por un poco de un rigor mínimo. O sea, quiero decir, vota Pello. O sea, yo creo que... Suelta, Sí, yo creo que aquí estamos un poco perdiendo, o sea, el foco de que, o sea, lo que hizo que Marx pudiese desarrollar su teoría no es específicamente sus vivencias personales, como decía Joaquín, que tenía ideas y tenía un método y tenía un desarrollo concreto de su obra que le llevó a eso. Y yo creo que es por una conjunción un poco especial de circunstancias que se da en la persona de Marx, de ser una persona que en este momento, que existe en este momento de la revolución industrial ya relativamente más madura, con más en la que se ve más claramente la problemática de tal, que por ejemplo en la época de Hegel o de incluso Ricardo, por ser joven en esta época en la cual ya Proudhon es más maduro, es más mayor. Y más, por lo tanto, cuando construye su pensamiento, en el momento de construir su pensamiento, o sea, lo construye conociendo y en oposición a la economía política, que es algo que también se daba en Proudhon, pero también conociendo y en oposición muy fuerte al socialismo utópico y al propio Proudhon. O sea, construye ese pensamiento en oposición a estos elementos utópicos y de esto lo que extrae es la síntesis de Ricardo, es los socialistas utópicos
no hacen, hacen una crítica, hacen una oposición a la economía política y quieren una revolución en algunos casos, que es algo que Marx también, pero no hacen un desarrollo hasta las últimas consecuencias metódico de la economía política. Y Marx, en oposición a estos a los socialistas, sí que lo hace. El método también es muy importante, desde luego. Y de dónde proviene el método, yo creo que en buena medida, o sea, aunque evidentemente tiene sus diferencias muy grandes, viene de esa circunstancia concreta de lo que se acumula en la persona de Marx, de eso, de la herencia hegeliana y de su propia discusión. O sea, el método lo va desarrollando en los años anteriores a esto, en la ideología alemana, en oposición también a los jóvenes hegelianos, que son los vulgarizadores de ese propio método, y más a través de eso recupera y mejora lo positivo de Hegel, de la historicidad y de la dialéctica como desarrollo de lo concreto y desarrollo científico y tal. O sea, no creo que las razones por las que Marx pudo llegar a lo que llegó sean de vivencias personales, sino y de las circunstancias concretas de cada uno de ellos, sino que también, porque por ejemplo, si Marx se hubiese quedado en Alemania, seguramente nunca jamás hubiese llegado a conocer como conoció la industria moderna, de la mano de Engels. Pero no de sus circunstancias personales concretas de lo que trabajaron, sino del cúmulo y del momento histórico y del momento particular de la persona de Marx también, que dio pie a su desarrollo. Yo creo que... Estaba John primero, luego aquí y luego tú. Dale. Sí, yo creo que Marx tuvo la capacidad de hacer un análisis en su método, un análisis y una síntesis de la realidad. Está claro que las condiciones materiales de vida de una persona sí van a influir en la construcción del método. Lo que pasa es que no necesariamente tiene una persona que ser, yo siempre digo en términos así como muy de por casa, zarrapastrosa, para hacer un planteamiento social apegado a la realidad. Y el método, cuando Marx nos dice, creo que en una sesión, recuerdo cuando vimos el método, el análisis y síntesis, Marx tiene la capacidad de ver la realidad, de hacer ese análisis, esa síntesis y a partir de ella, es decir, a partir de lo concreto, plantear el método. Luego, hombre, yo creo que las vivencias personales sí te influyen de alguna manera. Y la condición de clase también, pero no siempre. Porque encontramos a lo largo de la historia gente que tiene unas condiciones materiales burguesas o pequeños burguesas que de alguna manera sí han hecho un aporte, como es el caso de Engels. Y quizás en las realidades más concretas que yo he visto en América Latina, en los diferentes procesos revolucionarios que se han realizado y que no han llegado posiblemente al término, porque en realidad esa sociedad que Marx plantea, porque claro, él hace el análisis, la síntesis de la realidad, plantea un método y además plantea una revolución, una forma de hacer la revolución, que es a lo que no llegan los otros estudiosos, digamos, de la economía o los economistas, los socialistas utópicos, digamos, que se quedan solo en un planteamiento más teórico y no logran aterrizar en la realidad. Esa creo yo que es realmente el aporte más importante. Y luego en todo, yo creo que en todo lo que estamos leyendo, bueno, a veces le pedimos mucho al joven Marx,
y la verdad es que está madurando, como nosotros hemos empezado a madurar, ¿no? Cuando empezamos a leer los primeros textos. Entonces hay que enmarcar ese análisis dentro de esa realidad y de esa construcción de su método que él va realizando. Lo que sí está claro en este momento que estamos es que el método lo tiene, yo no diría totalmente desarrollado, pero sí bastante claro el camino que tiene que seguir para plantear luego el cambio de una sociedad que hasta ahora todavía diríamos que es una utopía. Porque la única experiencia que tenemos, pues yo creo que no se ha aplicado en la práctica y en la realidad, en la praxis, esa revolución y ese cambio, ¿no?, que plantea Marx. A mí me parece muy interesante y además el debate que estáis haciendo, pues bueno, me enriquece. Segundo, Gorka comenta, entiendo que salió el comentario antes, porque es a 10 minutos. Bueno, para 1865, que es cuando murió Proudhon, bastante desarrollada estaba la industria. Sin más. Pues creo que John, no sé, estaba John antes que tú, no sé si... Solo es un pequeño apunte sobre algo que destacaba Sander de esta cuestión muy manoseada de estructura, superestructura, ¿no? Y sobre todo relacionado con, en buena parte, con esta idea del principio de autoridad, ¿no? Que es en el texto, bueno, como una de las partes que viene después de esta idea de método histórico y descriptivo del señor Proudhon. No sé si decir que esto va a ser una crítica más, porque creo que no va a ser así, pero creo que tiene que ver más con aquellas personas que manosearon esa idea de estructura y superestructura, en tanto que si, digamos, podríamos hacer que de la estructura productiva salen estas ideas políticas, filosofía y toda esta retahíla de cosas, pues no sé hasta qué punto hay una de las frases que la edición que manejo yo, no sé si la traducción es ya, pero que señala cómo está entre la autoridad en el taller y de la sociedad, que se encuentra como una relación inversa. No sé hasta qué punto, si tomamos parte de lo que ocurre en la sociedad como elementos de la superestructura, están estrechamente dentro de una razón inversa, en tanto que en el desarrollo paralelo del capitalismo tenemos también las leyes de pobres y un montón de dinámicas que proceden del derecho que no creo que vayan muy en una relación inversa, sino que precisamente alimentan o confluyen con aquella que se puede dar dentro de esa autoridad más propia del capataz que dice, oye, usted tiene que trabajar. De hecho, el desarrollo de las leyes de pobres, cuando se empiezan a internar en hospicios y demás a vagabundos, precisamente la lógica era la misma que la del taller. Entonces, bueno, perdón, que la fábrica. Entonces, no sé hasta qué punto realmente podemos decir que eso como cuestión de razón inversa verdaderamente es así, ¿no? Lo que me lleva a una reflexión respecto a esta frase manoseada, entendiéndolo como que quizá hay muchos elementos de la superestructura que tenemos que pensarlos precisamente con una correlación de fuerzas con respecto a lo que entendemos que en esta frase manoseada esa estructura, ¿no? Que hay una pelea donde lo económico y lo político, por ejemplo, por poner esto, o el derecho mismamente, se están conjugando y permiten en algunos momentos precisamente el desarrollo de esas fuerzas productivas, de la acumulación y de la acumulación de los capitalistas en muchos
muchos sentidos, gracias a que precisamente esas dinámicas producidas por la lógica del Estado y del derecho ayudan a ese desarrollo. Vale, yo por comentar también algunas cosas. Bueno, primero lo que ha dicho antes de Iñaki, ya también comento algo al hilo de que ha dicho Iñaki. O sea, yo cuando estoy planteando este tipo de cosas, pues sí, Marx evidentemente tiene un método, hay muchas cuestiones que son coyunturales, hay mucho esto, pero yo lo que voy con esto es más bien que precisamente siguiendo el método de Marx, que hay que rehuir de esta retórica de los grandes hombres en la que parecería pues que como un señor era muy listo, muy listo, muy listo, pues puede desarrollar un método muy bueno, muy bueno, muy bueno, y otro como era muy tonto, muy tonto, muy tonto, pues desarrolló un método muy malo, muy malo, muy malo. O sea, sino que hay que precisamente, o sea, buscar las razones que, aparte de que pues evidentemente pueden ser coyunturales, porque pues hombre, a lo mejor pues, si a Marx le hubiera aplastado un tronco cuando estaba ahí viendo cómo no, tiene un artículo, creo que se llama Ring o algo así, no sé, que habla de troncos y hacen cosas con troncos, no sé. Sí, más da igual. Pues igual no estaríamos aquí porque no existiría Marx. No sé si me explico. Pues hombre, evidentemente. Pero precisamente lo que te lleva a pensar el método de Marx es lo contrario. Que Marx hubiera existido independientemente de Marx. Y eso es a lo que voy. Entonces, pues esa conciencia, cuando yo me refiero a que se cristaliza en ciertos momentos y de ciertas relaciones sociales, son precisamente cristalizaciones por algo, porque de ahí vienen de pues, las relaciones sociales de ese momento, hasta qué punto se han desarrollado, qué se ha desarrollado anteriormente, la coyuntura, las experiencias personales, porque igual pues Marx hubiera sido doctor en la Universidad de Hamburgo o de Berlín, pues igual tampoco estaríamos aquí porque sería el líder de los jóvenes hegelianos de derecha. No sé si me quiero explicar. Pues no. Pero, o sea, lo que quiero decir es que en ese sentido, lo que hay que buscar en esas razones no es tanto como el quién, como bien he dicho al principio de la presentación, sino el qué. O sea, cuál es precisamente la dinámica que permite que exista Proudhon y que Proudhon se cristalice en ese pensamiento y la dinámica que existe, que exista Marx, que Marx se cristalice en ese pensamiento. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Luego, pues, a lo específico, pues, hombre, no es una ciencia exacta. Entonces, evidentemente, no vas a hacer una fórmula matemática que termine metiéndole X número de inputs, qué pensamiento vas a tener. Eso no existe, aquí decirte. Pero a lo que voy es más a eso, del hecho de precisamente el método de Marx, lo que nos diga, hay gente muy excepcional en la historia, pero Marx hubiera existido sin Marx. A eso es a lo que me refiero. Y con respecto a lo que ha dicho Iñaki, o sea, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero claro, por ejemplo, eso tiene también el otro, o sea, yo lo que no estoy de acuerdo cuando se plantea estructura y superestructura es cuando se plantea el hecho de que sea un camino, digamos, unidireccional, que simplemente la estructura se comunica con la superestructura en ningún momento se comunica con lo de abajo, entonces simplemente se amolda. Pero sí es verdad que, por ejemplo, incluso esa superestructura, en el caso de las leyes de pobres, se tiene que amoldar. O sea, todo ese esquema, digamos, cultural, de valores éticos, religiosos, etcétera, se tiene que amoldar. Porque si no se amolda, precisamente no se pueden desarrollar esas leyes de pobres que son tan parecidas a las fábricas, porque si se hubiera permanecido, digamos, la superestructura estancamente, porque, que venía generada por las relaciones feudales, y en el caso específico de Europa, por la moral cristiana, pues simplemente por caridad se hubieran mantenido esos pobres, y esos pobres no hubieran tenido la necesidad de vender su fuerza de trabajo. Entonces, claro, a medida también que se van cambiando esas relaciones sociales, esa legislación, todo eso, pues al final también se acaba moldando. Pues, hombre, evidentemente que específicamente esas relaciones sociales, cómo se determinan, incluso de país a país, cambia indistinguiblemente, y que eso es algo muy superestructural que puede afectar en cómo pues, se desarrolla eso, o incluso también que se comenta con lo de las la importación de oro de América, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues sí, hasta cierto punto es una cuestión, se puede decir, no, bueno, es más cultural, ¿no? Porque en los Flandes pues había un capital más mercantil, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay algunos aquí que lo quieren mezclar a que había una moralidad protestante que era muy mala, muy mala, muy mala y muy capitalista frente a una moralidad católica que era muy buena y
y prácticamente hay un continuo entre Isabel la Católica y Lenin, pero, o sea, al final, no sé qué decirte, o sea, la cuestión al final, también con lo de la superestructura y con lo de Marx, o sea, quiero decirte, tú no puedes plantear que exista Marx en la polis griega. Entonces, como Marx no puede existir en la polis griega, ahí tiene que haber algo del hecho de cómo se desarrolla históricamente, cuáles son las relaciones, de cómo se reproduce la propia sociedad, que lo impide. Y hasta cierto punto, yo creo que esa manipulación de qué se entiende por estructura y superestructura, yo creo que es más, no manipulación, por tanto, por la gente que sí que lo plantea como categoría, sino por la gente que critica a los que emplean esa categoría. No sé si me explico. O igual la gente que emplea esa categoría lo usa así, pero lo emplea en contextos, pues eso, manuales de iniciación, que al final pues son textos, libros de texto, o sea, etcétera, etcétera. Luego, pues hombre, sí, evidentemente en la filosofía soviética había bastante escolástica hasta cierto punto, con la cual pues yo también tengo mis reservas, pero no... Pero, bueno, eso sin más, no tengo nada más que decir. Creo que me voy a volver a repetir, si me voy a callar. Sí, no sé si quedan 4 minutos. No sé si alguien tiene algo más que decir. ¿Eso que hable ahora o que cae para siempre? Pues dale. Has dicho en un momento que no es pequeño burgués porque tenga 2 másters o 2 carreras o algo así, pero esto contradice con lo que he dicho, con lo que he dicho que Marx sea pequeño burgués. Esto contradice lo que dice el mismo Marx en la página 86, que no se puede decir que es lo mismo un herrero en la época industrial que un herrero en la Edad Media, porque la manera que ha llegado a ser herrero, a quién le vende, a quién cuenta, para quién trabaja, su relación con los proveedores, con los instrumentos de trabajo mismos para empezar, ¿no? Con los proveedores, con los que les vende, con la estructura social, que no es la misma. O sea, el herrero entra en concurrencia dialéctica con todos los actores que le rodean. Entonces, claro, hoy en día, si un tío es pequeño burgués, pues tenga 2 carreras, un máster o algo así, sea discutible o no, pero eso no significa que en aquellas épocas pues, no lo pueda ser, no sé cómo, si me parece que lo he dicho de una manera categórica, pero partiendo desde la situación de un universitario de hoy en día, cuando la universidad de hoy en día está mucho más popularizada o aquí estoy más en aquellas épocas. Luego algo iba a decir, sobre el método de... Sí, estoy de acuerdo que, por ejemplo, esto de que lo que a Marx le hace ir más allá de las fronteras establecidas por la economía política de su tiempo es precisamente que ve la síntesis que ha habido de una manera superadora entre los polos, no como algo en medio de los polos. Como yo no soy filósofo, así que también os he hecho esta pregunta porque pues sabéis, vosotras sabéis de filosofía más que yo y pues, o sea, sí que me intuyo que iba a poner la respuesta, pero no sabría formular, no sabría explicar. A mí me ha sorprendido que digas eso así, cuando la presentación precisamente has dicho lo de Mozart, ¿no? Mozart está con 6 años componiendo y Marx está escribiendo sobre Demócrito y Epicuro con 23. Pues no sé si todos los chavales de 23 años en el siglo XVIII, o sea, XIX, podían permitirse eso, ¿no? Así que no sé si pequeño burgués es un término también así un poco como el que se pueda usar y decir, o sea, igual no es lo más adecuado, pero joder, también como ciertas comodidades para poder pensar de forma más arriesgada, pues sí que tendría. Digo yo. Sí, o sea, yo no he dicho lo contrario. O sea, evidentemente Marx viene de una familia relativamente acomodada, efectivamente con 23 años está escribiendo con Epicuro mientras haciendo una tesis doctoral sobre Epicuro, mientras igual en Inglaterra había otro con 12 extrayendo carbón y pues evidentemente por eso también hay diferentes gradaciones dentro de la conciencia, por eso también precisamente es necesario... Una apología aquí en un minuto. El hecho del partido como en plan garante ideológico del proletariado, por eso también son un montón de cosas. Pero eso no es ser pequeño burgués. O sea, no sé si me explico.
Sí, no sé cómo sería el término, pero sí que hay algo ahí de oportunidad que no se puede negar tampoco. No, yo no lo niego, pero o sea, lo que establece tu clase social es tu clase con respecto a los medios de producción. Entonces, una persona que no ha ostentado en ningún modo propiedad de los medios de producción, ni para emplear a otras personas, ni para autoemplearse a sí mismo, con igual a lo mejor alguna excepción esto, porque incluso Marx cuando escribe contratado para otros periódicos, en el 99% de los casos, y cuando no escribe para los otros periódicos, como en el caso del Capital, escribe para editores, escribe pues, por la cara políticamente, o sea, en ningún momento, o sea, a diferencia de, por ejemplo, con Engels. Pero, y sí, o sea, evidentemente la relación que tienes con tus medios de producción no limita mecánicamente cuáles tengan que ser tus planteamientos. De hecho, eso también se enseña muchas veces, pero es que precisamente los cuadros, digamos, de los partidos comunistas históricamente no han provenido precisamente del proletariado como tal, como el proletariado de fábrica, de pauperizado, o sea, como tal sí, pero sino de estamentos precisamente que tenían esa capacidad precisamente de desarrollar esa teoría. Pero es eso, simplemente. Y pues entiendo que acabamos ya, porque la gente pues, está recogiendo encima, son las 9:01. Así que pues hasta dentro de 2 semanas, la próxima sesión pues presenta Adrián. Y pues eso, pues ya estamos, sin más. Muy bien.